Buenas tardes y antes de nada, en nombre de la Federación Española de Diabetes, muchísimas gracias a todas las personas que se han unido y que nos están siguiendo en este webinar, que agradecemos también el apoyo de Diabetes por poderlo sacar adelante. Hicimos recientemente, gracias al apoyo de esta empresa comprometida con la patología que afecta a 6 millones de personas con diabetes, un primer webinar centrado en la alimentación, uno de los principales pilares, y después del éxito que se pudo conseguir, pues hemos decidido realizar este segundo webinar centrado en otro de los también principales pilares del tratamiento de la diabetes, como es la actividad física, y para ello, como no, pues contamos con un experto que nos respalda y nunca nos dice que no cada vez que le llamamos y le solicitamos su colaboración. Él es Dani Hans, que yo creo que muchos de vosotros ya le conocéis. Bueno, es una persona que convive desde hace años con la diabetes tipo 1, sabe de primera mano de qué estamos hablando, y también es experto en el ámbito de la nutrición. Bueno, en este sentido también vamos a centrarnos en esta ocasión en la actividad física, en el deporte. Y Dani Hans, para los que a lo mejor alguno todavía no te conozca, bienvenido y muy buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes, Mercedes, y bueno, para mí siempre es un placer colaborar y aportar mi pequeñito granito de arena en este mundo que al final, entre personas con diabetes, siempre nos damos un extra de formación y de conocimiento para poder aplicar nuestro día a día. Exacto, para nosotros también es algo muy importante el tema de la actividad física, el deporte ajustado a cada persona, y bueno, para ello creo que has preparado, ¿no?, una ponencia bastante potente, después de la cual la gente podrá hacerte todas las cuestiones que considero oportunas. Si te parece, Dani, te cedo ya la palabra y adelante con ello, cuando quieras. Pues muy bien, voy a compartir pantalla y vamos a empezar. Muy bien. Perfecto. Ahora, ¿no? Ahora se ve, Ya se ve. efectivamente. Adelante. Bueno, pues el nombre he puesto el equilibrio del deportista con diabetes. Sabemos que, pues bueno, por nuestra patología tenemos bastantes factores que nos influyen y tenemos que hacer juego de malabaristas para poder ir en nuestro día a día de la mejor manera posible. Una breve presentación, que ya Mercedes ha comentado algo, tampoco lo importante es el mensaje, no en este caso yo, pero bueno, para saber que practico a nivel popular, digamos, a nivel de afición, pues deporte de resistencia, carreras por montaña. Después también soy especializado en dietistas, como en diabetes y en rendimiento deportivo, y bueno, padezco también diabetes tipo 1 desde los 6 años, que bueno, aunque no lo parezca, tengo ya 35 años de diabetes. La diabetes siempre tenemos que tener en cuenta que ha cambiado muchísimo a lo largo de estos años, y esa perspectiva nunca la debemos perder, perdón. Es decir, para personas como mi edad, que debuté hace 35 años, pues ha cambiado mucho, pero quizás para personas que solamente lleven 2 años parece que la cosa va lenta. Pero a día de hoy hay muchísimos estudios, cada vez más, y la verdad que se está evolucionando a nivel positivo de una barbaridad de rápido, y eso es muy buena señal. Las redes sociales, siempre me gusta comentar que hay muy buenos divulgadores, pero todo hay que tenerlo muy en cuenta, porque puede ser que nos vaya bien, puede ser que no nos vaya bien a nivel particular, con lo cual simplemente esta diapositiva va para que todo aquello que veáis o tengáis algunas dudas siempre lo consultéis con vuestro personal médico. Me gusta comentar que las personas con diabetes pues somos alquimistas. Tenemos que ir calculando muchísimo en nuestro día a día a muchísimos factores. Algunos veremos que sí podemos controlar, pero otros pues se nos van de las manos. Pero al menos sí debemos saber cómo nos repercute en nuestra diabetes. Esto nos puede generar un estrés, y la verdad que hay veces que somos uno de los grupos
es decir, las personas con diabetes es uno de los grupos que mayor porcentaje podemos tener a un estrés, incluso derivar en una depresión. Entonces debemos saber gestionar cómo estos factores no nos excedan en la manera negativa, sino tenemos que ir viendo, que veremos ahora algunas herramientas vinculadas a la temática de la actividad física, de cómo podemos hacer que todo este enrollo pues no lo carguemos. Me gusta pensar que siempre queremos las glucemias perfectas, al igual que, por poner un símil, que Shakira en estos últimos Grammy fue, ella ya es famosa, pero siempre nos gusta ir a lo máximo. Se llevó 3 Grammy, nosotros deberemos buscar, ese es nuestro objetivo, buscar una normoglucemia y hacer con nuestra diabetes todo lo que esté en nuestras manos, sin que se nos vaya también de la perspectiva de que puede haber días en los cuales pues la glucemia se vaya un poco y no por ello tenemos que pensar que hemos fracasado, todo lo contrario. Para ello, para controlar nuestra diabetes, vamos a jugar pues con aquellos factores en los cuales podemos manejar. Hay otros que no, pero sí debemos, en aquellos en los que vamos a poder tener incidencia directa, sí debemos manejarlo de la mejor manera posible, para precisamente incidir en aquellos otros en los cuales pues no tengamos esa incidencia tan directa. ¿Cuáles son estos pilares moldeables? Pues básicamente le llamo moldeables porque son en cierta manera los que podemos tener incidencia sobre ello, y uno de ellos es la medicación. Quizás no a nivel endocrino o médico de atención primaria, saber el conocimiento de qué tipo de insulina estamos utilizando, pero sí debemos saber pues el tiempo de duración de la misma, los picos de acción más fuertes. Eso es importante que debamos conocer. La tecnología, pues la tecnología está muy bien, de hecho, y es necesaria, pero si no sabemos interpretar bien los datos, se nos puede volver en nuestra contra, por lo cual tenemos que saber cómo funciona nuestra diabetes y cómo interpretar estos datos para que no nos genere un estrés. La alimentación, por supuesto, es uno de los factores que más incidencia directa va a tener sobre nuestra patología. La actividad física, que vamos a ver en este módulo de una manera por encima, pero creo que voy a dar unas nociones que son básicas y que se pueden aplicar a nivel general, veremos cómo de una u otra manera va a ir afectando a nuestra diabetes. Y el estado emocional, pues, ¿qué vamos a decir? Sí que sabemos que nos influye, y en cierta manera le llamo moldeable porque puede ser que podamos modificar parte de él. Hay otros que no podemos modificar. Se me ocurre a lo mejor el ejemplo de, tenemos el duelo de un familiar. Ahí, pues, por mucho que intentemos, la tristeza y ese estrés emocional lo vamos a tener, pero sí al menos conocer el por qué nos está sucediendo la glucemia, la repercusión de ese estado emocional. Y eso sí debemos aprender. Todos estos factores no servirían o no le daríamos el mayor potencial si no lo acompañamos de una formación continua. Yo creo que a nivel anual se debería dar una formación, un reciclaje. Yo en caso particular me lo intento practicar y nunca llego a todo lo que le quisiera saber, pero está claro que si no nos dan las herramientas para poder manejar estos factores moldeables, pues no lo vamos a aplicar con la mayor eficacia. ¿Qué buscamos en un deportista con diabetes? Pues a nivel particular podemos pasarnos por la cabeza cualquier propuesta, pero lo que me gustaría es que todas las personas buscaran el rendimiento deportivo en normoglucemia. Debemos de ser optimistas, es decir, a día de hoy las personas que tenemos diabetes podemos practicar cualquier tipo de actividad física o deporte de una manera eficiente, sabiendo controlar, lógicamente, nuestros pilares, que ahora vamos a ver cómo vamos a ir controlándolo, pero creo que a día de hoy tenemos suficientes medios para ser optimistas. Yo sé que hay, bueno, el ejemplo más característico puede ser Nacho del Real Madrid, pero para mí un gran referente es este chico, es Andreu,
que bueno, es corredor de ultradistancia y es una de las competiciones con mayor requerimiento energético y más complicada de gestionar, no solo para las personas con diabetes, sino para aquellas que no tienen. Y bueno, visto está que aquí ganó Transgran Canaria, año pasado fue ganador del Campeonato de España de Trail Running y su evolución es bastante espectacular, pese a su diabetes tipo 1. Me gusta siempre comentar que la diabetes la debemos cansar. La diabetes siempre tiene que ir detrás de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que proponer los objetivos y ya vamos a moldear la diabetes a esos objetivos. Siempre personalizar todo aquello que le valga, que veas a nivel poblacional que pueda valer, te debemos pasarlo por un previo filtro para después ver qué podemos coger para nuestra persona a nivel particular. Es muy importante, no todo nos va a servir. Hay muchos condicionantes del día a día que particularizan a cada persona y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Se me ocurre ahora mismo, por poner un ejemplo, una persona que a lo mejor trabaje como administrativo, que está toda la mañana sentada, no va a tener el mismo requerimiento que aquella otra persona que esté montando aire acondicionado por el esfuerzo físico que acarrea esta actividad. Es solamente un detalle, pero es muy importante, pues si le sumamos a todo el resto de detalles, eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Si ya nos entramos más en el tema de deporte, podemos caracterizar los deportes como hipoglucemiante e hiperglucemiante. Deportes como el andar, correr, aquellos que sean de una intensidad mediana o baja, en los cuales tú puedas hablar con tu compañero, suelen tender a bajar la glucemia. Y por el contrario, aquellos tipos de deportes que sean de una intensidad alta suelen tender a subir en la glucemia. Ahora, ¿qué pasa? Ponemos el ejemplo de un chico que sale a correr, puede estar corriendo 1 hora y ese ejercicio le haga un efecto hipoglucemiante. Sin embargo, si esa misma carrera la cambiamos en vez de 1 hora a hacer los 100 metros lisos a la máxima potencia que le dé, ese mismo ejercicio va a ser hiperglucemiante. Entonces nos quedamos un poco como diciendo, bueno, y esto como que el mismo correr, según cómo lo haga, puede ser de una manera u otra. Pues al final, el tipo de ejercicio físico vamos a tener unas características que van a ser las que van a priorizar de que este tipo de ejercicio pueda tender a subir o por el contrario, pueda tender a bajar la glucemia. Entre ellos, pues vamos a tener el tipo de ejercicio. Quizás aquí pongo el ejemplo de la natación porque es uno de los ejercicios, de unos deportes que es más completo a la hora de que trabaja prácticamente todos los grupos musculares del cuerpo, ¿vale? Por lo tanto, un deporte que no trabaje tantos grupos musculares no va a quemar tanto como, por ejemplo, la natación, que sí va a quemar más por el hecho de estar trabajando con mayor cantidad de músculo. También tendremos muy en cuenta la duración. La duración es un factor determinante y podemos tener una regla de base que es a mayor duración del ejercicio vamos a tener mayor efecto hipoglucemiante. De ahí no va a ser lo mismo una caminata de media hora, por poner un ejemplo, que a lo mejor la caminata de que te vayas un sábado a la montaña, sea una ruta de senderismo de 5 horas, que en esta última pues sí va a tener mayor probabilidad de hipoglucemia. Entonces, para poner un ejemplo sencillo de cómo la duración va a repercutir en nuestra diabetes. Por otro lado, tenemos la intensidad. Según la intensidad que le demos al ejercicio, va a tener una implicación u otra. Es decir, ejercicios de muy alta intensidad van a secretar glucosa hepática y esa glucosa hepática va a tender a que la glucosemia suba. ¿Qué tipos de ejercicios podemos englobar como de intensidad alta? Pues levantamiento de peso, pero levantamiento de peso al máximo que puedas aguantar, es decir, quizás que puedas 4 o 5 repeticiones con el máximo peso que puedas aguantar, ese tipo de ejercicio que te exija, al final son ejercicios de pocos segundos y muchísima intensidad. O como puse el ejemplo anterior, unos 100 metros lisos, que este tipo de ejercicio pues también va a tender a subir la glucemia. Otra de las características que debemos tener muy en cuenta es el efecto multiplicador
que el ejercicio hace sobre la insulina. Es decir, cuando tenemos que hacer actividad física y tenemos dosis de insulina activa, el efecto de esa insulina va a multiplicarse. Hay casos que se ha visto donde se ha multiplicado hasta por 20. A lo mejor es un caso extremo, pero sí es verdad que el efecto va a ser mucho mayor si la ejecución del ejercicio está dentro de las horas de acción de la insulina. Por poner un ejemplo, a lo mejor si tenemos una insulina rápida de X marca o X marca, de X laboratorio, que la cual tengamos una acción de hasta 4 horas, sabemos que durante esas 4 horas va a tener mayor efecto la insulina si hacemos ejercicios que si pasamos de esas 4 horas, al igual que si lo hacemos en las primeras horas donde la acción es mayor. Hay que tenerlo en cuenta porque lo mismo vamos a requerir menor dosis si hacemos ejercicio durante esas horas tan cercanas a cuando te has puesto la insulina. Después también, esto de una sola sesión de ejercicio de 45 minutos va muy orientado también con la frecuencia. Pero se ha demostrado que una sola sesión de ejercicio a la semana de 45 minutos esto es de media, no es que le pase a todo el mundo por igual, depende de muchos factores, pero que tuvo un aumento de la sensibilidad de insulina incluso hasta 48 horas después. Es decir, que el ejercicio en sí, ese efecto multiplicador, no se concreta solamente a las horas de la práctica del ejercicio, sino que también acarrea tiempo después del mismo. Tener en cuenta entonces que cuando se termina de hacer una actividad, tu cuerpo sigue con mayor sensibilidad a la insulina durante un tiempo después. Esto siempre va a tener en cuenta sobre todo la duración del ejercicio que hayas hecho. Tampoco va a ser lo mismo un ejercicio de 30 minutos, por el contrario de otro de 2 horas que haya salido en bicicleta. Este último va a tener mayor tiempo de sensibilidad a la insulina después del mismo. Vale, y ahora pues decimos, vamos a empezar a hacer actividad física. Ya, vale, hemos dado unos conocimientos muy básicos sobre, bueno, la fisiología de cómo funciona nuestro organismo y empezamos. Pero ahora nos sale un factor el cual nos condiciona muchísimo a la hora de hacer esta actividad física. Y es bastante predominante. No deja de ser otro que el miedo a la hipoglucemia. Está considerado como el primer factor limitante a la hora de realizar actividad física en personas con diabetes tipo 1, con lo cual el saber gestionar de una manera eficaz las hipoglucemias va a ser de que al fin y al cabo disfrutemos. Siempre tenemos que pensar que la idea es disfrutar del deporte, nos va a venir bien, pero si lo hacemos en un ámbito en el cual nos sentamos a gusto, seguramente lo vamos a disfrutar 3 veces más. Con lo cual, podemos dar unas nociones básicas, pero no por ello menos importantes, de cómo realizar actividad física en un, digamos, entorno de seguridad. Para ello, pues siempre debemos de llevar encima hidratos de absorción rápida. Quizás lo sepamos, pero aunque salga poco tiempo cerca de casa, no es malo llevar encima cualquier tipo de pastilla, ya sea gel, fruta, lo que pueda transportar, pero siempre que sea de un índice glucémico alto. También no viene de mal llevar el móvil y el dinero como factor de seguridad. Siempre, bueno, pues llevar algo encima, si no nos cuesta, tenemos la disponibilidad de comprar algo cerca, ya sea en forma de un zumo, de un refresco azucarado, si lo requiere. Al fin y al cabo, llevar algo encima que nos ayude a evitar una posible hipoglucemia. Comenzar siempre en lugares cercanos, si no controlamos bien, o sea, lugares cercanos al domicilio con familiares o amigos, siempre va a ser más seguro para nosotros que a lo mejor alejarnos a una montaña, por poner un efecto contrario. Si vamos trabajando, se me ocurre, pongo por ejemplo, hemos debutado y oye, no lo controlamos bien porque aquí hay que, al fin y al cabo, hay que aprender a base de prueba y error y quizás es más seguro, no, quizás no, es más seguro que empezar a mejor a decir, bueno, pues voy a andar 1 hora, pero voy a andar por mi barrio a ver cómo funciona
mi cuerpo cuando ando 1 hora, a ver cómo va la glucemia. Y siempre, aparte de llevar cosas encima, el tener la casa cercana siempre nos va a dar un factor de seguridad extra. Si salimos también en las horas en las cuales el efecto de la insulina rápida circulante no la tenemos. Si, otro ejemplo, si a las 2 de la tarde tengo mi almuerzo y salgo a las 6 de la tarde, pues seguramente a las 6 de la tarde no vamos a tener efecto de insulina rápida. Va a ser más seguro que salir, por el contrario, a las 4 de la tarde, que tenemos las 2 horas en las cuales sí tenemos efecto de insulina. Siempre debemos medirnos. Más ahora, si tenemos los medidores continuos, que puede ser algo más sencillo, siempre nos va a dar muchísima información las mediciones para tomar estrategias en el momento y también para tenerlas en futuras salidas que hagamos. Al final, puede ser que haya muchos factores que nos van a influir en cada día, pero debemos buscar una estrategia, debemos buscar un patrón a seguir para poder ir modificando. También el trazar la estrategia, lo acabo de decir, porque puede ser a lo mejor más sencillo si vamos a hacer deporte, cualquier tipo de deporte. No sé, se me ocurren deportes de equipo, por ejemplo el fútbol. Si sabemos que un martes y un jueves a las 7 de la tarde tenemos el entrenamiento, pues ya podemos desde el mediodía ir trazando una estrategia de cara a ese entrenamiento. Otra cosa que es ahora, como veremos, que ya el entrenamiento en sí no sepamos lo que vamos a hacer, porque en deportes de equipo también pasa muchas veces que sí, es fútbol, pero hay veces que está 30 minutos corriendo y después hacer ejercicio de musculación y tocar la pelota los últimos 10 minutos. O hay otros días en los cuales pues estás todo el día corriendo más de la cuenta o haciendo más ejercicios de fuerza. Pero sí debemos plantar una estrategia y después ya vemos cómo vamos actuando en el momento. Después, si tenemos un mismo patrón, por ejemplo, vuelvo a poner otro ejemplo, si nos da una hipoglucemia en los 40 minutos, siempre vamos a buscar anticiparnos. Con lo cual, si tenemos un patrón de hipoglucemia al hacer el deporte, pues en estos 40 minutos deberíamos actuar antes para que esta hipoglucemia no llegue a producirse. Y siempre nivelar el aporte energético al gasto que tengamos. Tenemos diabetes, pero también somos personas donde el resto de nuestro organismo sigue funcionando y requiere de energía, y esa energía se la damos mediante los alimentos. No pasa nada porque un día o incluso una serie de días comas un poco menos de lo normal, pero se debe tener en cuenta que si eso se prolonga en el tiempo, hay parte de funciones que no se están desempeñando porque se priorizan en otras que son más importantes y a la larga pues puede acarrear un problema. Por poner un ejemplo, ponle que aquí este Minio con la sirena, pues a los 30 minutos hemos visto un patrón que, no sé, hace carreras por la tarde, se me ocurre a las 6 de la tarde, aquí sale a las 6 y siempre a las 6:30 le da una hipoglucemia. Pues viendo que esto se repite en un patrón, pues podemos hacer, se me ocurre aquí, tres maneras distintas. Pues podemos meter una mayor ingesta de un hidrato de carbono medio bajo antes de empezar. Ya se me ocurre, si vamos a hacer ejercicio, pues un pan integral con queso fresco o con aguacate, pues lo podemos meter aquí antes y puede hacer que compense esta hipoglucemia que tenemos a los 30 minutos. Por otro lado, otra estrategia que se me ocurre es meter una ingesta, pero en vez de al principio, nada más al salir. Vivimos en una vida muy estresante, llegamos del trabajo, no nos da tiempo a tomar nada y salimos sobre la marcha. Otra estrategia puede ser esa. A los 15 minutos, pues aquí sí debería meter algo en plan de líquido con azúcar, o sea, con azúcar con glucosa o fructosa, o podemos meter ya sea un gel, o podemos meter otro tipo de alimento, pero que suba de una manera más rápida, porque si a los 30 minutos nos va a dar hipoglucemia, lo de aquí tiene que ser más rápido que lo que metemos 30 minutos. Y después también pues podemos ver a lo mejor una dosis de insulina previa que sea menor. Simplemente son 3 estrategias. Podría tenerse más. Se podría ver a lo mejor incluso, no hace falta a lo mejor meter un alimento previo y a lo mejor con el almuerzo del mediodía, si llegas un poquito en niveles buenos de glucosa, no haría falta a lo mejor para el tipo de ejercicio que hace meter algo y tomarlo algo después.
Al final hay que barajar cada caso particular, pero lo que sí es dar herramientas para que se puedan aplicar. Tema de los síntomas. Es importante que pese a que hoy en día pues tenemos medidores continuos que podemos poner la alarma, pero intentar conocernos, intentar no olvidar cómo esos síntomas de hipoglucemia o esos síntomas de hiperglucemia, que hablamos mucho de hipo, pero también puede ser hiperglucemia. Entonces está bien conocernos y saber o sea, saber, no olvidar bueno, que nuestro cuerpo responde con estímulos para alertarnos de que la situación pues no va tan bien como quisiéramos. Es verdad que hay personas que ya con el tiempo pues han perdido esta sensibilidad y bueno, en este caso pues los sistemas de alarma de los medidores continuos pues nos van a dar gran ayuda. También ahora se me ocurre como curiosidad pues saber que si vamos a practicar deporte pues los sistemas de alarma podemos subirlos. Aquí teniendo en cuenta el retardo que suele tener, pues en vez de tenerlo a mejor a 80, 60, 70, pues ponerlo a mejor a 100 si estamos haciendo la práctica deportiva, para que cuando nos avise tengamos tiempo de reacción. Siempre vamos a remontar una hipoglucemia con un alimento de índice glucémico alto. Hasta aquí bien. El caso es que si vamos a seguir haciendo ejercicio, que vuelvo a repetir, es actividad física, que lo mismo no tiene por qué ser un ejercicio y se me ocurre que me voy de viaje a Barcelona y estoy toda la mañana andando con una mochila. Remonto la hipoglucemia, la remonto con un zumo, pero si voy a seguir andando, lo ideal es meter ahora otro hidrato, pero de absorción lenta. Después, no esperar a que baje otra vez, sino ir metiendo. Voy a seguir con la actividad que va a ser una actividad hipoglucemiante, como es andar. Con lo cual, no quedarnos solamente con el zumo, sino si sabemos que vamos a seguir andando, va a seguir bajando y queremos anticiparnos a otra posible, pues quizás puede ser dentro de la estrategia tomar algún tipo de alimento, pero que esta vez no nos suba de una manera tan rápido. Lógicamente, esto va a depender del nivel de glucemia que tengamos. También si hemos tomado bastante de índice glucémico alto y se nos va disparado para arriba, pues ahí no va a ser recomendable tomar, sino que ir vigilándolo y si vamos a seguir con la actividad una vez que empiece a bajar, pues quizá con el tiempo sí nos va a interesar. Esta diapositiva la pongo a nivel de información porque saber que cuando existe un consumo excesivo de alcohol, que lo pongo aquí abajo, normalmente, pues bueno, al día siguiente, si existen estas hipoglucemias que nos produce el alcohol, o sea, que produce el alcohol, siempre lo recomendable es no beber alcohol, eso está, ni una gota de alcohol es bueno. Pero bueno, ya si existen estos momentos de una boda, una celebración, las próximas fechas navideñas que vienen, pues tener en cuenta que si la ingesta de alcohol ha sido muy alta, al día siguiente, para remontar la hipoglucemia, el glucagón no hace efecto, no suele hacer efecto. Los hepatocitos de nuestro hígado, o sea, las células hepáticas están tan, digamos, liadas, están trabajando tanto en eliminar ese etanol del alcohol nocivo que pones glucagón y prácticamente es como que no te pusieras nada. Simplemente tenerlo en cuenta porque para no llegar a posibles problemas mayores. Las hipoglucemias tardías. Aquí hago referencia a este tipo de hipoglucemias nocturnas que acabas de entrenar. Además, muchas veces a mejor con los que ahora veremos, los tipos de entrenamiento de actividad física que son de distintos ritmos, de distintas intensidades, son los que suelen acabar con un poquito de hiperglucemia. Terminas con esa hiperglucemia, la controlas, cenas y ahora cuando te vas a la cama en normoglucemia, tiene unos valores adecuados, a mitad de la noche arranca. Te viene y te viene una hipoglucemia nocturna. Y dices, bueno, ¿y esto por qué sucede? Mayormente suele ser en personas que suelen hacer ejercicio por la tarde o actividades, que voy a poner siempre un ejemplo aparte porque aunque estamos enfocado en el ejercicio físico, cualquier actividad física que implique movimiento, contracción muscular, va a quemar glucosa, con lo cual una mudanza por la tarde que estás ayudando a un amigo
y va a ayudarle en la mudanza, esa misma actividad física va también a quemar glucosa. Todo tipo de ejercicio o actividad que se realice por la tarde, pues por la noche vamos a tener, por un lado, mayor sensibilidad a la insulina que nos va a dar ese ejercicio, es decir, a mayor ejercicio, menor dosis de insulina suele ser lo general, y después el agotamiento del glucógeno muscular, es decir, a mayor ejercicio, pues vamos a ir quemando el glucógeno muscular. Y una de las causas principales de que ocurra esa hipoglucemia nocturna es que no recargamos bien esas reservas de glucógeno que ya hemos quemado, digamos de esta manera un poquito más llana, que ya hemos quemado mediante la realización de ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Tú te acuestas por la noche y el cuerpo, cuando empieza a recargar todo lo que has gastado en el día, entre ellos ese glucógeno muscular, pues si encuentra, lo primero que tira es el torrente sanguíneo. Y el torrente sanguíneo, pues la poca glucosa que hay la absorbe rápidamente y da una hipoglucemia. ¿Qué podemos hacer para evitarla? Pues una de las opciones pues puede ser tener en cuenta para esta hipoglucemia es bajar esa insulina post-entreno, tener en cuenta de que después va a tender a bajar, o meter un mayor aporte de a mejor de hidrato o una resena, ya sea con, no sé, se me ocurre, por poner un ejemplo, mezclado de un índice glucémico medio bajo, ya sea mezclado con un yogur griego, un poco de fruta, fruta, o a mí se me ocurre fruta desecada o algo así mezclado, para que ayude a que esa gráfica no nos haga el bajón, y sin embargo sí nos aguante la noche. Siempre va a depender, como todo, y aquí lo voy a recalcar mucho, de la duración y de la intensidad, sobre todo del ejercicio que hayamos realizado. En este caso, la duración va a ser determinante. Es lógico pensar que un ejercicio de una tarde de 5 horas de bici va a tener muchísima más repercusión que 45 minutos de bici, por poner el mismo ejemplo. Siempre vamos a tener mayor estrategia en aquellas actividades que tenemos programadas, por contra de aquellas otras en las cuales no. Es verdad que si tenemos una actividad ya programada, pues podemos ir moldeando aquellos factores desde el mediodía. Por ejemplo, si tenemos un entrenamiento a las 7 de la tarde, la alimentación que hagamos al mediodía, las dosis de insulina, pues vamos a tener mayor tiempo para poder ajustar esa estrategia. Pero sin embargo, debemos saber siempre cómo actuar en el momento que nos ocurra, o sea, que nos venga. Se me ocurre, vuelvo a poner otro ejemplo, pues se nos viene nuestro amigo, no sé, fulanito, que nos viene ahora justamente a una hora que acabas de comer y dice, mira, que me voy a correr a la montaña. Y tú, pues, te quieres ir a correr a la montaña con él. En ese momento tienes a lo mejor una dosis de insulina puesto alta, que no era la que, porque no pensabas con esa actividad, has comido X, a lo mejor no sé lo que hayas comido, pero sí debemos saber actuar en ese momento concreto para poder irnos a la montaña. En ese caso concreto, pues no nos va a quedar otra que meter alimentos de, quizás, dependiendo cómo tenga la glucemia, con hidratos, ya sea mayor índice glucémico o menor índice glucémico según. Y también vamos a tener que periodificar mucho más lo que son las tomas, pero por lo menos vamos a poder ir a hacer la actividad, que al fin y al cabo es lo que buscamos, tener plena libertad. Entonces, saber manejar las herramientas para esos momentos tan extremos. A lo mejor te digo, a las 3 de la tarde es raro que venga un amigo, pero vamos, puede ser el caso que venga a la hora de haber comido, pero vuelvo a reiterar, es saber manejarnos en cada momento con aquellos pilares moldeables que tengamos. Esto siempre sabemos que 2 más 2 no son 4, siempre se dice 2 más 2, no sé, podría decir 5 más 5. En este caso, por ejemplo, 2 más 3, 23, porque es que no es lo mismo. Cada día hacemos el mismo patrón y hay días que sale por Antequera y hay otros días que sale por Cuenca. Pero sí debemos saber que esa estrategia, el como estemos el día a día, esa estrategia siempre lo vamos a ajustar con aquellos que tenemos a mano y no deja ser otra cosa como los pilares moldeables. En este caso, los que más incidencia pues van a ser la alimentación
la medicación, o ya sea insulina, y el tipo de actividad física, que sabemos que según el tipo de actividad física, como comenté al principio, los hay ejercicios que bajan, que tienden a bajar, y hay otros ejercicios que tienden a subir. Pues al fin y al cabo con ello tenemos que ir ajustándonos a cada circunstancia. Vale, ahora vamos a resumir un poquito y todos estos datos y estas cosillas vamos a intentar simplificarlo por partes. ¿Qué vamos a tener en cuenta en un análisis previo a la hora de hacer actividad? Pues el tipo de deporte. Tipo de deporte porque ya me voy a nivel del medio. No va a ser lo mismo la natación que ir en bici, que puede tener a mejor disponibilidad de un bidón o de llevar en el mayor cosas. Por ejemplo, en la natación, pues también debemos saber que si estamos nadando en una piscina, pues podemos dejar en la barra un bidón también, ya sea con una bebida hipotónica, isotónica o cualquier snack que pueda ir tomando durante el entrenamiento. Entonces sí debemos tener en cuenta el tipo de deporte. Esto ya lo hemos visto, la intensidad y la duración del mismo. No va a ser lo mismo ejercicios de fuerza, no va a ser lo mismo ejercicios de 1 hora en contra de ejercicios de 3 horas. Dame un fin de semana que hagas una tirada larga. Al igual que también vamos a ver cómo el nivel de glucemia previo y la tendencia de la misma, ahora que tenemos estos medidores que nos marcan la tendencia, aunque siempre hay que tenerlo o sea, hay que tenerlo en cuenta, pero siempre con precaución. Pero siempre nos va a delimitar, no va a ser lo mismo salir en 180 que para hacer un ejercicio hipoglucemiante, que salir en 180 si vamos a hacer, por ejemplo, también un ejercicio hiperglucemiante, que sabemos que va a subir. Entonces, es importante, lógicamente, el nivel de glucemia previo. La insulina que vamos a llevar en circulante, tanto rápida como ya veremos también como la de duración prolongada, es decir, antiguamente que se llamaba lenta, pues quizá la deberemos tener en cuenta. Se me ocurre, pues si por ejemplo vamos a hacer un Camino de Santiago, no va a ser lo mismo, son actividades extraordinarias de muchas horas durante días seguidos, que seguramente pues aquellos que utilicemos plumas, la insulina lenta, pues la bajaremos, y aquellos que utilicen bomba, pues requerirán de menos ratio. La comida que hemos realizado previamente a la actividad física, es verdad que va a ser la más predominante, la anterior. A nivel de rendimiento deportivo, pues vamos a tener en cuenta el global, aunque principalmente va a ser siempre la anterior y la posterior, la que más vamos a tener en cuenta. Si es la primera vez, la frecuencia del ejercicio es muy importante. No es lo mismo aquella persona que sale un día a la semana que aquella que hace 3 o 4 días a la semana. Es curioso, pero a mayor frecuencia de ejercicio suele haber mayor estabilidad glucémica. Pese a pensar que puede que nos altere más, con el tiempo se ha visto de que esa frecuencia de ejercicio, si se mantiene más o menos constante, nos va a dar que nuestras glucemias estén más estabilizadas. Después saber también cómo vamos a hacer el ejercicio. Si venimos de una discusión con tu jefe y venimos, pues, que hemos segregado catecolamina, estamos por las nubes a nivel nerviosismo, saber interpretar que esa subida puede ser una subida temporal por el estado nervioso. Y mira por dónde el ejercicio físico es uno de los moduladores de estas situaciones. Entonces, tenerlo en cuenta de dónde venimos. Y también la fisiología de la mujer, es decir, la mujer, principalmente por su ciclo menstrual, funciona distinta al hombre. Ya veremos, aunque sea de una forma muy resumida, como sobre todo estrógeno y progesterona, pues actúan según las fases folicular, fase lútea, de una manera con mayor resistencia a la insulina o con menos. Y también no perder la perspectiva de que son varios factores a la vez los que actúan y no uno por sí solo. Para resumir un poquito otra vez el tipo de deporte, intensidad y la duración, pues aquí pongo 3 ejemplos. El ejemplo de aquellos deportes que tengan una duración alta, ya sabemos, y una intensidad moderada baja, van a tender a bajar. Por el contrario, aquel tipo de ejercicio que tenga una duración muy corta, pero una intensidad muy alta, tienden a subir. Pero por otro lado, tenemos deportes como el fútbol, en el cual sí podemos saber la duración, si jugar todo el partido entero, pues al menos son 90 minutos, pero claro, se nos pierde la otra variable en estos tipos de ejercicios, que es la intensidad. No sabemos realmente la intensidad que va a tener este tipo de deporte, porque puede haber un partido, en este caso concreto, que esté los 90 minutos corriendo, pero hay otro que corra muy poco, o que pegue 10 sprints y en otro pegue 200.
Entonces, todo esto va a hacer que se segregue más o menos glucosa hepática y va a hacer de que la glucemia tienda de una manera u otra. Al fin y al cabo, son los tipos de deporte un poquito más inciertos. La glucemia a la hora de salir, pues siempre vamos a buscar salir en una normoglucemia. En hipoglucemia, pues no vamos a poder salir por el riesgo que vamos a tener, pero al igual que si esta glucemia es bastante más elevada, dependiendo si tengamos cuerpos cetónicos o no, pues nos va a interesar posponer la actividad o por contrario salir si esa glucemia está elevada, pero por ejemplo si una postprandial después de una comida y es algo momentáneo, pues quizás nos interese salir, pero empezar haciendo un ejercicio que sea hipoglucemiante, ya sea salir un poco en bici, andar, que nos va a ayudar a que esa glucemia se normalice. Después también debemos tener en cuenta la tendencia. Si tenemos este dato, pues nos va a dar muchísima información. Este 112 ascendente no va a ser lo mismo, bien sabéis, que si está radical para abajo. Entonces, tenedlo muy en cuenta. Aquí tenemos dos glucemias, son dos deportistas y bueno, simplemente apreciar de que ninguno de los dos tiene diabetes. Sí es verdad que el deportista de arriba es un deportista de élite y mirad las oscilaciones glucémicas que tiene. Mientras que la persona de abajo es menos activa a nivel deportivo, pero también tiene sus oscilaciones. Y esto viene por un estudio, ya hay varios que a nivel de información, saber de que se ha visto con el uso de medidores continuos ahora en deportistas de élite que a mayor oscilación glucémica parece ser que hay mayor rendimiento deportivo. Se ha visto maratonianos que llegan hasta 204 de manera puntual. Es verdad que baja muy rápido su glucemia y simplemente como curiosidad saber que las gráficas de aquellas personas que no tienen diabetes y son deportistas de élite tienen oscilaciones que bien podría parecerse a la de una persona con diabetes. Si volvemos a un ejemplo y para hacerlo de forma rápida de este 112 que teníamos antes, si vamos a hacer un ejercicio hipoglucemiante, como por ejemplo aquí salir en bici, pues quizá con esta cantidad podríamos barajar el poder meter un tipo de alimento con un índice glucémico bajo, o sea, que tengan hidratos de un índice glucémico medio bajo, porque si sabemos que la tendencia de ese ejercicio va a ser a bajar, pues oye, metemos algo que no nos siga subiendo rápido y que ya con el efecto del ejercicio tienda a mantenerse. Por otro lado, si esta misma cantidad la tenemos con un ejercicio que va a ser hiperglucemiante, pues quizá con solamente tomar agua tenemos más que suficiente. A modo de recordatorio y siempre el nivel de glucemia antes de salir lo vamos a tener muy en cuenta porque si está alto, aquí va a determinar mucho los cuerpos cetónicos. Si tenemos cuerpos cetónicos, la idea es posponer. Si no tenemos cuerpos cetónicos, podemos empezar con un ejercicio hipoglucemiante. Si tenemos normoglucemia, pues va a depender del ejercicio, ya sea de la intensidad y de la duración del mismo, para saber si nos va a interesar tomar o no algo. Y si tenemos la glucemia baja, pues hay que meter hidratos. Hay que meter hidratos y estos hidratos serán más o menos dependiendo el ejercicio que vayamos a hacer. Priorizaremos al principio índice glucémico alto y después, pues como comenté antes, nos pueden interesar unos hidratos de carbono de un índice glucémico medio bajo. La insulina activa siempre va a ser más seguro entrenar, hacer ejercicio en horas fuera de la actividad, sobre todo del pico máximo de insulina. O para aquellas personas que utilicen bomba de insulina, pues ponerlo en modo deporte o bajar ratio, quizás desde un poco antes de que vayamos a realizar la actividad. Al tener menor insulina activa, vamos a tener menor probabilidad de hipoglucemia. ¿Qué pasa? Que mediante más nos vayamos acercando a la hora del inicio del ejercicio, quizás hay que valorar que menor insulina rápida vamos a necesitar por el efecto multiplicador que hemos visto antes que realiza la insulina cuando hacemos actividad física. Al fin y al cabo es que cuando hacemos el músculo hace la translocación de los GLUT4 y la insulina pues hace el efecto también el mismo, porque yo siempre digo que el músculo es nuestro mejor amigo, las personas con diabetes. ¿Por qué? Porque por el simple hecho de contracción muscular
es capaz de quemar glucosa, con lo cual a nosotros, a todo el mundo en general nos viene bien, pero a las personas con diabetes más todavía. Entonces, pero claro, ¿qué pasa? Que si mezclamos el efecto de la insulina con el efecto de esa contracción muscular, tenemos, digamos que se me ocurre, esto no es así, pero dos puertas abiertas para quemar glucosa y quizás no nos interesa tener tantas. Después tener en cuenta que si tenemos una actividad extraordinaria, como puede ser un Camino de Santiago, si aquellos que utilizamos sobre todo plumas, la insulina lenta hay que hablarlo con vuestro endocrino o médico de atención primaria porque puede ser interesante bajarla incluso 24 o 48 horas antes. La comida va a ser el factor que más incidencia va a tener sobre la actividad que vayamos a realizar y desde las 3 o 4 horas previas vamos a tener en cuenta la comida que vayamos a meter. De 30 a 60 minutos antes, la que vamos a hacer antes, durante o posterior. Ahora veremos que, bueno, puede haber necesidad de meter comida o no. Y esto siempre va a depender, esta comida, de la carga glucémica, es decir, de la cantidad de hidratos que tenga, si hace falta, porque puede ser que no nos haga falta meter nada o que tengamos menos carga glucémica porque el ejercicio en sí, pues oye, no requiere tener una carga glucémica, no hay que tomar siempre hidrato para hacer ejercicio, hay veces que es que no hace falta. Esto es muy particular y habría que ver cada caso, pero sí vamos a tener en cuenta la carga, es decir, la cantidad de hidrato y el índice glucémico, es decir, la velocidad de absorción de esos hidratos. ¿Qué y cuánto y cuándo cómo? Pues va a depender. ¿De qué va a depender? De cosas que hemos visto antes. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues, ¿qué cómo? Pues va a depender de la glucemia, de que si tenemos o no insulina activa y cuánta insulina activa, de qué tipo de ejercicio vamos a hacer, como hemos visto antes, si va a ser un ejercicio hipoglucemiante, hiperglucemiante, si va a ser un ejercicio como el fútbol que tiene cambio de intensidades y con lo cual suelen tender a terminar en hiperglucemia. Si la duración va a ser muy larga, ¿qué objetivos buscamos? Porque ya a nivel deportivo puede ser de que estemos probando una suplementación de cara a una futura carrera cercana y con lo cual, pues, oye, pues nos interesa probar un tipo de gel o algo, pues hay que verlo también, hay que aplicar la estrategia porque no podemos olvidarnos que vamos a buscar con una buena glucemia, pero rendimiento deportivo. Es decir, vamos a buscar dar lo mejor y en cada uno en la carrera, pues es verdad que vamos la mayoría a terminarla y disfrutar, pero para aquellos que también busquen mejorar sus marcas personales, pues puede haber días en los cuales el objetivo sea la prueba de algún tipo de alimentación en carrera, pues también se puede ver. Es importante saber que la grasa y la proteína, ya sea como el ejemplo básico que se suele poner, como son las pizzas, que no sabes realmente la cantidad de grasa que lleva, pero sí saber que si la cantidad de grasa y proteína es bastante elevada, ya sea, no me acuerdo muy bien a nivel de gramos, si están 150, 170 gramos, ten en cuenta que esta cantidad tan grande lentece lo que es la digestión y la absorción de los nutrientes, con lo cual la glucemia al principio no nos va a tender a subir mucho, pero con el tiempo sí va a subir. Desde las 3 a las 5 horas es lo que está estimado. Hay personas, dependiendo de la cantidad que haya comido, pues puede subir durante más tiempo o menos. Y además que es que a veces pasa como que te pones insulina y te pones agua. Parece que no te hace efecto. Y aquí pongo problema. ¿Por qué? ¿Puede ser un problema? Pues siempre me gusta darle una perspectiva distinta a lo que podemos ver como un problema e intentar sacar el lado positivo. En este tipo de comidas, cuando vuelvo a reiterar, es muy particular y repito, la cantidad de proteína grasa debe ser elevada para que suceda este lentecimiento tan largo de la subida de glucemia, pero la estrategia es ponerse la dosis partida. ¿Por qué digo que no es un problema mejor? Yo lo utilizo a nivel particular, los medios días que meto una cantidad de hidrato, porque sé que por la tarde tengo un entreno a lo mejor más largo de lo común, pues aprovecho, lo meto con una grasa saludable, con proteínas y el segundo pinchazo que tocaría, pues a lo mejor lo aprovecho para salir. Esto también depende de la disponibilidad de la persona y que se pueda que no, pero
siempre es una herramienta más. ¿Qué pasa? Que cuando salgo, pues prácticamente necesito, si tengo que tomar algún tipo de hidrato en el entrenamiento, va a ser mucho menor que lo que necesitaría si hubiera tomado otro tipo de carrera. Entonces, para mí, lo veo como una estrategia y me viene bien. Después, más cerca de lo que es la hora de hacer el ejercicio, pues vamos a repetir. Hay que tener muy en cuenta que si vamos a hacer alguna toma, tener en cuenta el efecto multiplicador, sobre todo. Con lo cual, no, vamos a requerir menos insulina porque el efecto del ejercicio se va a solapar con esta. Tenerlo muy en cuenta eso, porque puede dar pie a que haya hipoglucemias que no deseamos. Y antes de salir, pues vamos a buscar, que tenemos la glucemia un poco baja, pues vamos a meter un tipo de alimento, que dependiendo del tipo de ejercicio que vayamos a hacer, porque lo mismo si es hiperglucemiante no nos interesa, pero si es hipoglucemiante, pues vamos a meter un alimento que nos ayude a aguantar lo que es toda la hora o hora y media o el tiempo que hagamos en el ejercicio. Dependiendo del cual, pues meteremos más o menos cantidad, más o menos hidratos y jugaremos con el índice. Siempre vamos a ver algo que no interfiera en problemas estomacales. No todo vale. Tenemos que buscar que algo que no nos haga daño y que podamos hacer el ejercicio bien. Si vamos a correr, por ejemplo, nos vamos a meter algo que vamos a tener reflujo durante la carrera, problemas estomacales. Hay que ir viendo que hay alimentos pues, que van a favorecernos más según el tipo de deporte que practiquemos. Y después, ya que estamos metiendo algo, vamos a intentar que aquello que metamos nos ayude al nivel de rendimiento deportivo. Vamos a ayudar, pues, si tenemos que meter un aporte, pues vamos a intentar meter, no sé, se me ocurre que no es porque tenga que ser esto, pero a lo mejor una bebida hipotónica que sea baja en hidratos, pero que tenga también sodio, que nos ayude también a la hora de la práctica del deporte. Ya que tenemos que meter algo, pues vamos a aprovechar que aquello que metamos nos ayude a nivel deportivo. Tener en cuenta que las oscilaciones glucémicas en las personas con diabetes nos da mayor probabilidad de deshidratación. Esto simplemente como curiosidad y tenerlo en cuenta de que, oye, pues de manera continua tenemos que ir bebiendo porque tenemos un mayor porcentaje de deshidratación. Y ahora, cuando vamos a empezar a hacer un ejercicio, y sobre todo en aquellos deportes de equipo, como ya sea, no sé, o incluso clases de atletismo, que aunque es correr, hay días que no sabes lo que te va a poner el entrenador, si te va a poner una serie de 500 si estás en pista, o por el contrario te va a poner ejercicios de fuerza, o al igual que estás jugando al baloncesto, y aquí, por ejemplo, estás haciendo ejercicios de equilibrio de propia sesión, y no tienes tanto movimiento como el que creías que ibas a tener. ¿Qué hacemos con este tipo de ejercicio? Pues no nos va a quedar más remedio que ir ajustando sobre la marcha del ejercicio. O sea, sí podríamos en este caso a lo mejor controlar lo que es el tema de la insulina y lo que es la comida pre-entrenamiento o pre-ejercicio. Pues limitamos a lo mejor las horas, pues intentar llegar con la menor alteración posible, es decir, con la menor insulina, para que cuando hagamos ejercicio, el efecto al menos de aquello como es la insulina, pues no nos afecte de una manera tan aguda. O si o en tema de bomba, pues bajar el ratio a modo deporte. Y ahora ya después, pues según el ejercicio, vuelvo a repetir, no nos va a quedar otra que llevar encima algún tipo de hidrato, sobre todo de absorción rápida, por si el ejercicio, el entrenador nos pone algo que suele tender a bajar la glucemia, pues tenerlo a mano para poder meterlo. Siempre pues va a depender vuelvo a repetir, del ejercicio que hagamos. Cuando combinamos los dos es donde está lo más dificultoso, que al combinar los dos pues no sabemos realmente cómo nos va a ir la glucemia. Eh, si metemos más hiperglucemiante por la secreción de glucosa hepática, pues puede tender a subir. Entonces, debemos barajar si nos va a interesar meter o no algún alimento dentro del entrenamiento y también siempre, por supuesto, teniendo en cuenta la glucemia y la insulina activa. Como hemos dicho antes, a mayor insulina, mayor probabilidad de hipoglucemia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Después también, esto es muy particular, porque como dije al principio, hay factores que aquí estamos tocando, lo que podemos moldear, esto es muy teórico, pero que sabemos que a nivel práctico y a nivel particular, esto es mucho más complejo. Y entonces cada caso concreto tiene
sus particularidades y al final nos queda otra que a base de prueba y error y probando hasta la que mejor nos vaya. Aquí pongo algunos ejemplos de, bueno, algún tipo de alimento que podamos llevar, ya sea fruta, pastillas de glucosa, bebidas, ya sea en forma de isotónico o hipotónico, que son más bajas en cantidad de hidratos, algún tipo de gel, algún tipo de comida, y probando lo que mejor nos pueda venir. Tener en cuenta también que a nivel de las etiquetas es importante leerlas porque muchas veces ahora se están haciendo tantos alimentos cero que lo mismo nos estamos metiendo un alimento que no tiene los hidratos que requerimos a lo mejor para remontar una hipoglucemia. Y después también tener en cuenta que después del ejercicio, que muchas veces terminamos en hiperglucemia y que nos corregimos muy rápido. Debemos tener un poquito de tranquilidad porque la inmediatez, es decir, dejar al menos que sea 30 minutos para ver cómo el cuerpo va fluctuando, porque puede ser que esa hiperglucemia se corrija sola por el mismo efecto del ejercicio que has hecho. Al igual que meter un ejercicio de baja intensidad nos va a ayudar a que esta hiperglucemia baje. No tiene que ser solo poner insulina. Si tienes la opción de poder ir andando el entrenamiento a tu casa, ese tipo de ejercicio siempre te va a ayudar a bajar la glucemia. Y ya que vamos terminando, pues saber eso, que después del ejercicio vamos a tener mayor sensibilidad a la insulina, que hay que recargar más o menos el glucógeno que hemos gastado y que hay que tener pues cuidado con esa glucemia nocturna que nos puede ocasionar. Nunca perder la perspectiva de que pese a tener diabetes somos humanos y necesitamos requerimientos y tenemos que ir cargando nuestro organismo de energía para que pueda hacer sus funciones vitales, que no es solo actividad física, sino levantarte con energía por la mañana, ir a trabajar y todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Mayor frecuencia de ejercicio, tener en cuenta que a mayor frecuencia de ejercicio va a haber mayor sensibilidad a la insulina y con lo cual vamos a necesitar menor insulina exógena. La persona que entrene 5 días a la semana seguramente va a necesitar menos insulina que aquella que solamente entrene un día. Esto, aunque parezca lógico, pero hay que tenerlo muy en cuenta porque, de hecho, a mayor frecuencia de ejercicio suele haber mayor estabilidad de glucemia. Eso, aunque parezca complicado, porque el ejercicio puede ser un factor de alteración, se ha visto de que al tiempo te controlas mejor y funcionas muchísimo mejor. Y después hay situaciones de estrés pues que podemos controlar y otras que no, pero por lo menos tener en cuenta que aquellas situaciones estresantes, ya sea como puse antes el ejemplo con tu jefe, pues te puede hacer que suba la glucemia, al igual que si tenemos alguna infección, pues oye, tenerla en cuenta de que crea resistencia a la insulina y que puede ser que requieras un poco más de insulina y para solventar esa situación puntual. A modo de ciclo menstrual, simplemente pues tener en cuenta que, sobre todo lógicamente de chicas, que en la fase lútea hay mayor efecto de la progesterona y esta progesterona va a ser resistencia a la insulina, con lo cual puede ser una fase en la que nos interese más bajar el aporte de los hidratos de carbono para ayudar a que la glucemia vaya mejor. Por contrario, en la fase folicular ocurre lo contrario. Hay mayor estrógeno, mayor sensibilidad a la insulina. Simplemente como curiosidad, porque suele pasar que estos ciclos menstruales hacen muchísimas oscilaciones y a nivel de glucemia y por lo menos saber esta puntualización que es mucho más, pero tener que la progesterona hace resistencia a la insulina. Y bueno, para terminar, dos ejemplos muy cortos y básicos de cómo se ha actuado. Por ejemplo, que es una chica que hace maratón y al mediodía pues suele salir a entrenar. Ella se pone la insulina a las 2 de la tarde y a las 2:30 pues sale a entrenar. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre le da hipoglucemia. A la hora, o sea, como se pone la insulina a las 2 de la tarde, a las 2:30 sale a entrenar porque no tiene otra hora, le da hipoglucemia. ¿Qué es lo que hicieron con ella? Pues aquí tenéis el efecto, ella come aquí, tiene el ejercicio y el efecto de ese ejercicio, claro, el efecto multiplicador que hemos visto antes, hace que se le baje. Nunca acaba terminando el entrenamiento en condiciones, porque sí es verdad que remonta la hipoglucemia, pero al final es disfrutar del deporte y en este caso pues no lo estaba haciendo. ¿Qué hicieron en este caso? Pues reducir la dosis de esta insulina previa. Al reducirla a un 50%, ya esta gráfica no bajó drásticamente.
bajaba, pero no bajaba para un nivel de hipoglucemia, con lo cual podía practicar su ejercicio bien. Y ya el último ejemplo es un chico que juega al fútbol, en el cual pues siempre terminaba en hiperglucemia. Como hemos dicho antes, estos tipos de deportes de cambios de intensidad son los más complicados porque tú le metes intensidad de fuerte a nivel de sprint, a lo mejor en el fútbol, y claro, empieza a segregar glucosa hepática. Pero una vez que tú te has parado, tu cuerpo para él no has parado y esa glucosa hepática sigue ahí. Entonces, este chico siempre acababa con la glucemia alta. ¿Qué hicieron en su caso? Pues a él se le aconsejó que una vez que terminara el ejercicio, pues hiciera un breve tiempo de soltar piernas. Le llamaron soltar piernas, que ya puede ser andar, trotar a un ritmo suave. Al fin y al cabo es hacer un tipo de actividad, un tipo de ejercicio físico que no sea de una intensidad alta para que no se siga segregando esa glucosa hepática, perdón. Pero sí ese tipo de ejercicio queme la glucosa hepática que ya había segregado antes. Entonces, se me ocurre el ejemplo de que a lo mejor este chico le ponen a andar, pero aquella persona que termine un ejercicio de hiperglucemiante y tenga la opción de poder coger la bici a su casa a lo mejor 15 o 20 minutos porque la tiene cercana, o terminar y hacer cualquier tipo, o a lo mejor esto es fútbol, pero a lo mejor sucede también a nivel de gimnasio de hacer pesas. Pues haces pesas, termina y a lo mejor haces 15 minutos en una cinta andando o esos 15 minutos en una bicicleta estática, esos 15 minutos a baja intensidad, quizás no te va a ayudar a modular toda la hiper que te crea, pero sí te la va a frenar muchísimo y puede ser una estrategia más a considerar. Y bueno, dar las gracias a Fede y espero no haberme enrollado mucho. Bueno, Dani, la verdad es que has cumplido la hora y hay muchas preguntas, pero muchas las has contestado ya. ¿Cómo actuar entre una hipo y una hiper? Yo creo que esos consejos ya los has dado y además muy prácticos, pero sí que una última. Eh, Has comentado en varias ocasiones, Dani, que lo importante es que la persona que practique deporte tenga los recursos y las herramientas adecuadas para poderlas emplear. Entonces, esta persona lo que está preguntando también por tu experiencia y porque también han escuchado que tú estés en diabetes muy joven, cómo han evolucionado esas herramientas en deporte que las nuevas tecnologías, los avances están poniendo a disposición a las personas con diabetes que practican deporte. Y bueno, pues lo más conciso que puedas, que ya la Vale. gente nos va a dar una colleja. Vale, pues a ver, las nuevas tecnologías, sobre todo lo que es el medidor continuo, eso ha sido para mí brutal. O sea, tú poder ir sobre la marcha controlando, pese al desfase que tiene, pero ir controlando la glucemia que tiene, te va a ir dando la facilidad de ir aportando hidratos o no según la marcha que vaya. Entonces, eso para mí ha sido primordial y el poder, lógicamente, es controlarnos eso, el nivel de glucemia que tengamos y actuando con el tipo de hidratos que nos pueda venir mejor según la actividad que hagamos. Magnífico. Y una cosita, hay mucha polémica también, una persona que, más que en general, pero en diabetes es mejor practicar dentro o fuera, es decir, gimnasio o aire libre, que hay mucha polémica ahora de fuera o dentro, o bueno, todo es un A, mundo. ¿Cuál es tu opinión, Dani? En a diabetes, ver, claro. fuera o dentro, yo siempre me gusta hacer deporte fuera, que nos dé el aire en la cara, pero a nivel de ejercicio que sea ya sea anaeróbico o aeróbico, lo ideal es la combinación de ambos. Hacer, utilizar, o sea, fomentar que todas las fibras musculares de distintos tipos funcionen, pero ya no solo a nivel de diabetes, porque nos va a ayudar a nivel de diabetes muchísimo, sino a nivel de salud, la combinación de ambos tipos de ejercicios es lo que se ha visto que mayor beneficio trae. Perfecto. Y una última pregunta también, recomendaciones en cuanto a calzado, calcetines, verano, invierno, porque se suda o no se suda. Entonces, esta persona tiene dudas de si tiene que ser el mismo, depende de si es hombre o mujer, de manera general, porque claro, esta persona en principio es un hombre, por lo que nos dice. Vale. A nivel de, ahí me pierdo un poco, porque el calzado más de podología, pero sí es verdad que
Si tiene problemas, tiene que acudir a un podólogo para que vea y por lo menos le haga la pisada que suele tener, que puede haber supinador, puede ser pronador, eso es muy importante. Y a nivel de calcetín, eso sí hay que ponerse el calcetín súper bien, porque sabemos que tenemos mayor problema si hay una pequeña úlcera a nivel de recuperación y sobre todo en lo que es el tren inferior, en los pies, y el calcetín que esté súper bien puesta. Si tardas un minuto, pero súper apretado y demás, porque para evitar precisamente que haya algún tipo de fisura en el pie. Magnífico. Pues nada, simplemente una recomendación final, que siempre nos gusta que el ponente, el experto, traslade a la gente que nos está siguiendo cuál sería de todo lo que has explicado. La verdad que enhorabuena. Y además es que ha sido muy amable la presentación que has hecho, muy cercana. ¿Cuál sería ese mensaje clave, Dani, como experto que darías a la gente que nos ha seguido como resumen? Yo creo que el mensaje, que por desgracia lo veo mucho en consulta, es que hasta que se trabaja, que cada uno se marque los objetivos que tenga y deje la diabetes a un lado, porque se puede hacer a día de hoy todo. Que quieres subir y hacer, no sé, se me ocurre el Mulacén, pues vete al Mulacén, que ya vemos cómo vamos a ajustar la diabetes para que lo haga. Ya vemos cómo ajustamos la insulina desde días antes, ya vemos qué tipo de alimentos tienes que meter durante, porque a día de hoy, vuelvo a repetir, podemos llegar hasta donde queramos llegar. Y ese es el mensaje, que no nos limite. Simplemente, digo simplemente, tenemos que condicionar una condición más, que es nuestra glucemia, pero que se puede hacer y que al fin y al cabo dar las herramientas es complejo a lo mejor desde fuera, pero después, una vez que tú sabes manejar más o menos los pilares que hemos visto moldeables, es que puede ser que no subas al Mulacén, pero que no sea por la diabetes, sino que sea porque a nivel físico no estás preparado. Eso vale, pero que no sea la diabetes lo que te lo impida. Exacto, que no sea la diabetes, sino que seamos nosotros los que pongamos efectivamente esas, bueno, pues, esas marcas o esos grandes objetivos. Pues sin más, Dani, muchísimas gracias por estar de nuevo con Bueno, nosotros. Contaremos desde luego en más ocasiones contigo. Gracias también a la gente que nos ha seguido, a Diabify también por el apoyo dado. Y sin más, pues muy buenas tardes y un saludo a todos. Gracias. muchas gracias. Gracias. Hasta luego.